Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a su cafecito dominical, donde traemos temas interesantes, temas que nos afectan a toda la sociedad guatemalteca y de alguna manera aquí lo analizamos junto con ustedes. Aquí sacamos las conclusiones, al final de cuentas pensemos que es para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país. Hoy me estaré tomando un cafecito guatemalteco, solo que en Panamá, con el ingeniero Serrano Elías, con quien vamos a platicar de este libro que ha dado a conocer precisamente este miércoles 6 de junio que pasó y que de alguna manera ha creado controversias en los diferentes sectores de nuestro país. Pero vamos a platicar precisamente de este libro con el ingeniero Jorge Serrano Elías. Muchas gracias, muy buenas noches por haber aceptado esta entrevista para platicar de este libro y realmente bastante controversial, ingeniero, para todos los sectores guatemaltecos. Bueno, tiene que ser controversial porque me imagino que mucha gente no va a estar de acuerdo, otras estarán de acuerdo. Lo que sí es que el libro tiene suficiente documentación para que el que no esté de acuerdo por lo menos reflexione. La guayaba tiene dueño, el secuestro del Estado de Guatemala. Para quienes no saben, el vocablo de la guayaba es utilizado como quien dice para denominar al gobierno guatemalteco. ¿Por qué este nombre? A la presidencia, es que yo no sé, pero siempre nosotros decíamos el que está en la guayaba o tiene la guayaba, es sinónimo de presidencia y sinónimo también de poder político. Así es, y por eso es que lo que yo dije, bueno, alguien tiene agarrada la guayaba y vamos a decir quién es. Porque el pueblo piensa que al que eligen es al que tiene la presidencia. No es cierto, no ha sido cierto en nuestro país, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué el secuestro del Estado de Guatemala? Porque lamentablemente el Estado ha sido secuestrado por un grupo del país. Y ese secuestro del Estado, fíjese que no hablo del gobierno nada más. Cuando me refiero al gobierno, yo hablo de la privatización de la presidencia. Pero cuando me refiero al Estado, me refiero a todos los estamentos estatales. Mire usted lo que han hecho con el Poder Judicial, por ejemplo. Ahorita los jueces, la mayor parte, pues hay jueces honestos, no me cabe la menor duda, y magistrados también, pocos, pero los hay. Pero ¿a qué se han dedicado? A vender la justicia. Es el poderoso el que tiene todas las ventajas. Y un Estado no está organizado para eso. Un Estado está organizado para velar por el bien común, para que el débil en una sociedad tenga protección frente al poderoso, ya sea el Estado o sean los grupos económicos, militares, lo que sea. Pero en Guatemala no. En Guatemala la impunidad es campeante, es rampante y prácticamente solo el poderoso tiene derechos. Ingeniero, dentro de la presentación del libro, uno de los escritores más prominentes de Panamá hacía una introducción, recuerdo, y él decía precisamente que este es un libro como de protesta para dar a conocer de alguna manera las malas situaciones que pasamos los y las guatemaltecas en nuestro país, las injusticias, ¿verdad? Y sobre todo quienes están manejando el poder en Guatemala. Usted habla aquí de un día D. Sí. ¿A qué se refiere con ese día? Bueno, empiezo por ahí el libro contando lo que sucedió el día del golpe de Estado. Usted sabe que lo que querían y toda la preocupación de toda la élite empresarial y del pequeño grupo militar que estuvieron comprometidos en esto era hacer ver que era un golpe civil y que era una instancia de consenso lo que había dado el golpe. Pero realmente ellos mismos publicaron o ayudaron o colaboraron para publicar un libro que se llama Dictating Democracy, que fue publicado por una editorial universitaria de la Florida, en donde la autora relata exactamente todo lo que pasó. Cómo habían venido complotando Dionisio Gutiérrez, cómo dentro de la cúpula militar había ya desde enero que yo di el reto a la guerrilla de entrar en un cese al fuego y de acelerar el proceso de paz, cómo ellos se pusieron nerviosos y desde enero empezaron ya un plan conspirativo
que tenía como primer objetivo, yo me imagino, era derrotarme en las elecciones de medio periodo. Y montaron toda una estrategia en la Cámara de Industria para dar y financiar a todos los grupos que podían oponerse. Cuando nosotros les ganamos las elecciones, eso fue una desmoralización para ellos. Y ahí yo relato cómo ellos deciden que ya para pararme a mí, lo que había que hacer era matarme a mí o a uno de mis hijos. Eso está documentado. Y por el otro lado también yo refiero digamos, lo que está dicho en ese propio libro, en donde prácticamente el ministro de la Defensa, en una reunión en casa de Juan Luis Bosch, en la que estaba Juan José Gutiérrez, que él había convocado, él dijo que la única forma de pararme a mí era metiéndome un tiro. Lo que quiere decir es que ese complot había venido, ¿no? Y cuando yo lo comenté con el general Ortega, me dijo: mire, señor presidente, aquel golpe o nos lo dan o se lo damos, porque definitivamente ya el golpe venía y con amenazas de muerte. Esto es lo que el pueblo no sabe. Luego ellos dijeron que yo había renunciado. Yo nunca renuncié, jamás renuncié. Cuando yo llegué al despacho del ministro de la Defensa, porque ellos no tuvieron el valor de venir a enfrentarse conmigo a la presidencia, entonces yo les dije: bueno, pues yo sí voy para allá. Y cuando llegué estaban un grupo de oficiales grande en el despacho. Yo vi las caras, no había consenso entre ellos. Pero quienes hablaron fue Enríquez y ¿cómo se llama García Samayo? Y ellos, yo fui muy claro con ellos: este no es problema de ustedes, este es un problema civil. Y lo estamos resolviendo los civiles, porque ya estábamos nosotros a punto de llegar a algunos acuerdos, y eso fue el detonante. Ahí usted ve que ellos mismos relatan, no son cosas mías. Ahora, ¿cuáles serían las causas, ingeniero, para este golpe de Estado? ¿Cuáles realmente son las causas que considera usted? Bueno, mire, lo que esta autora dice, por todas las conversaciones con toda esta gente, con Bielman y todos los que eran los poderosos ayudantes de los Bosch Gutiérrez, más la pequeña cúpula militar que estuvo involucrada, lo que ellos dicen es que yo estaba violentando el proceso de paz. Ese fue lo que ellos tomaron como fachada ante el ejército. Pero en la realidad no es así. En la realidad tenían motivos diferentes. Yo me imagino que la cúpula militar lo que miraba afectado eran algunas prebendas económicas y de poder que les daba a ellos el conflicto. Y por el otro lado, los señores de la cúpula empresarial habían estado sometidos a una disciplina económica que yo había impuesto. ¿En qué consistía esa disciplina económica? Bueno, yo recibí el Estado con un presupuesto de 65% de déficit. Recibí el país con 60% de inflación. Esto no lo estoy inventando. Cualquier guatemalteco puede entrar a sacar la información del Banco de Guatemala. Y nosotros en un año bajamos la inflación a un 10%. Eso es un milagro. Dios nos ayudó indiscutiblemente, porque si usted me dice: mire, ¿cómo se hizo? Sí, tomamos una serie de medidas. Ahora, esas medidas, lamentablemente, a esta cúpula empresarial no les gustaron. Yo tenía, Vinicio me heredó a mí todos los organismos internacionales de crédito, estábamos deficitarios, nos tenían cortadas las ventanas y nos tenían cortados incluso desembolsos ya pactados. Entonces yo tuve que poner un impuesto de estabilización. Y ese impuesto de estabilización sirvió para reactivar el país, para ponernos al día, para llegar a hacer algo decente. ¿Ese impuesto a quiénes afectaba? Es que esa fue la cosa, que ese fue un impuesto que yo puse directamente al capital de las empresas. Ellos querían que yo se lo trasladara al capital, sí. Y se les dio dos alternativas. Si querían pagarlo como impuesto, era el 1% de su capital. Si lo querían como un bono redimible sin intereses a 20 años, entonces se les era el 2%. Y entonces así se hizo. Todas esas eran medidas que el país las necesitaba. Si nosotros estábamos, cuando hablan de que yo me robé, ¿de dónde? Si a mí me dejaron limpio el país, ahí no había dónde meterse. ¿De acuerdo?
Cuando nosotros empezamos a poner todo eso en orden, lo que sucede es que eso a ellos no les gustaba. No les gustaba porque ellos estaban acostumbrados a mandar. Pero no entendieron, lamentablemente, que habían perdido las elecciones. Ellos habían tenido dos candidatos a los que habían apoyado. Era Jorge Carpio y Álvaro Arzú. Y ellos dijeron, aquí estamos seguritos que llegamos a la presidencia. La sorpresa fue que ellos no se dieron cuenta que yo caminé el país y que le di la mano a 400,000 gentes y que cuando ellos se vinieron a dar cuenta yo les había volteado la tortilla. Eso fue un shock para este pequeño grupo que en ese momento se llamaba Pirámide. Después creo que se ha llamado G7, después G17, después La Mesa. Ese grupo manipulador siempre ha tenido un nombre, pero las caras son las mismas. La gente son las mismas, ya no digamos las mañas, idénticas. Para ellos creen que ellos son los dueños de la guayaba. Entonces que solo se la dan a alguien para que saque la cara. Mire, llegaron al extremo que en el periodo en que yo estaba, del día que fui electo a que iba a tomar posesión, yo ya tuve que salirme de mi casa porque ya no era operativa mi casa. Me fui a un hotel donde tenía una suite. Y ahí llegaron con una lista y me dijeron, nosotros estamos en contra de que Catalina Soberani sea la presidenta. Ajá, les dije, y aquí te traemos esta propuesta, que ya la tenemos negociada con los... ¿Y quién hubiese sido si no estaría Catalina Soberani? No me recuerdo exactamente a quién me llevaban, pero yo sé que dos personas estaban presentes ese día, Gustavo Espino y Paco Reyes. Entonces y voy a hablar con ellos para que me cuenten quiénes eran. Yo vine y agarré a esa lista y me les quedé viendo y les dije, bueno, miren, les doy una noticia. Ustedes acaban ahorita de ratificar a Catalina Soberani como presidenta del Congreso. Se quedaron así en shock y más en shock porque ellos no estaban acostumbrados a que un presidente les dijera eso. Cuando llegan un día, Reyes y García Noriega me piden una entrevista y los recibo y me llegan a decir, mire, es que Jorge, nosotros no estamos de acuerdo en que nos metan un arbitrio, creo que eran 20 centavos por tonelada para las municipalidades de la costa sur. Le dije, pero esos son centavos, eran centavos, 20 centavos eran como 4 centavos de dólar por tonelada. Le dije, pero ustedes destruyen las carreteras, hacen pedazos las calles por donde pasan en la zafra. Paguen mínimo, eso lo necesitan las... No, me dijeron, nosotros lo que te proponemos es que ahorita el Estado ponga 50 millones de quetzales y el año entrante aceptamos nosotros sentarnos a dialogar. Yo me les quedé viendo y les dije, miren, ¿ustedes creen que a mí el pueblo me eligió para venir a regalar el dinero del Estado? Se han equivocado conmigo. Los tipos salieron furiosos diciendo que yo no escuchaba a nadie. ¿Cómo iba a escuchar tremenda atrocidad? Es decir, yo no entiendo qué es lo que ellos pensaban. Entonces, todas estas cosas fueron creando roces. Por ejemplo, ahí está la carta donde me piden prácticamente que pare el proceso de paz. ¿A cuente qué? Si yo había sido con Monseñor Quesada y con Monseñor Gerard y con Tere de Zarco y con Paco Gordillo, los que habíamos impulsado el proceso de paz. Ingeniero, usted precisamente antes del golpe y que fueron, como usted decía, se fueron acumulando una serie de situaciones, de alguna manera suprimió dos instancias muy importantes, poderes en nuestro país. ¿Por qué? Porque estaban totalmente corrompidas y manipuladas por ellos. Mire, ahí yo cuento, por ejemplo, cuando yo dije no voy a entrar a la privatización. Mire, yo sería el hombre más rico de Guatemala, sin lugar a duda. Yo tendría ahorita el 20% de la telefónica y el 20% de la energía. ¿Por qué? Porque era la moda. Entonces ellos dijeron, no, pues a Jorge ahorita le ponemos ese 20% y privatizamos. Y yo les dije, sobre mi cadáver. No, aquí no va a haber ese tipo de privatizaciones. Yo no voy a pasar un monopolio estatal a un monopolio privado.
no lo voy a hacer porque el que va a pagar las consecuencias es el pueblo. Y entonces yo me opuse a la privatización. Mire, en el último capítulo hay una carta que yo les dirijo a los dueños de la Guayaba, en donde yo con el que usted cierra el libro. Sí, es con la que yo cierro el libro. Yo les digo, la carta la titelo mea culpa, pero hablemos claro. Y yo prácticamente les digo, miren, sin tapujos, ¿qué son las cosas que a ustedes y a mí nos enfrentaron? Primero, que les gané las elecciones en el 90. Segundo, que les gané las elecciones en el 93. Tercero, que puse el bono 14, sin entender que el pueblo de Guatemala no tiene capacidad de ahorro. Y el bono 14 es la única platita que el guatemalteco ahorra para poder comprar algo extraordinariamente. A mí me llegaron a proponer que daban un incremento en los salarios y les dije no, porque eso se convierte parte del gasto. Y yo lo que quiero es que cada guatemalteco tenga a mediados de año plata para poder hacer lo que él quiera. La otra cosa que fue conflictiva también fue la repatriación de los 35,000 refugiados. Es decir, pero es un caso humanitario. ¿Cómo yo como presidente de todos los guatemaltecos iba a seguir tolerando que 35,000 guatemaltecos vivieran en campos de concentración sin ningún derecho, incluso sin identidad? Y cuando yo planteé eso, ¿qué era que decían? Que esas eran comunidades en resistencia, que qué estaba haciendo yo trayendo 35,000 guerrilleros de regreso al país. ¿Y esas son las principales? ¿O hay otras? No, mire, los hogares comunitarios, que decían que era un programa, que era un proyecto político. Teníamos nosotros 50,000 niños ya bajo atención. La recuperación económica, en donde estaban las medidas que a ellos no les gustaban, pero que el país les necesitaba. Medidas económicas que afectaban o gravaban el capital. Sí, es que mire. De las élites. No solo eso, sino que también cuando yo recibí el país, el salario del guatemalteco estaba totalmente por los suelos, no tenía capacidad adquisitiva. Otra cosa, por ejemplo, en el ejército, usted se recuerda que antes de mi periodo, a los soldados casi con lazos se les agarraba en los mercados. Yo le puse al soldado salario mínimo, se terminó el perseguir jóvenes en los mercados y empecé a dignificar el ejército, pero al mismo tiempo que lo dignifiqué puse orden. Yo metí a la cárcel militares, puse orden, puse medidas disciplinarias a generales, a quien, y eso no les gustó. Decían que yo era peor que ellos mismos, pues que yo parecía más militar que ellos. Pero no es eso, no es que yo haya sido un dictador, es que en Guatemala están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana, y eso no puede ser. Cuando el pueblo elige a una persona, es porque el pueblo confía en esa persona. Y entonces ellos lo que hicieron es, me echaron toda la porquería que han podido, sin poder comprobar nada. ¿Para qué? Para justificar lo macabro que ellos hicieron. Pero ahora, 20 años después, yo sí les puedo decir, miren lo que ustedes hicieron y mire a dónde llevaron al país. Vamos a irnos a unos mensajes. Estamos platicando con el ingeniero Jorge Serrano Elías, expresidente de nuestro país, aquí desde Panamá, y platicando sobre este controversial libro, La Guayaba tiene dueño, el secuestro del Estado de Guatemala, que sabemos que está en las diferentes librerías de nuestro país. Hay fotografías que realmente cuentan una historia, ingeniero, y por supuesto algunas cartas. Nos interesa conocer, después de este corte comercial, sobre su persecución. ¿Cómo está su situación ahorita con la ley? ¿Piensa regresar a Guatemala? ¿O usted piensa hacer de alguna manera algunas acusaciones legales de repente contra estas personas que tienen secuestrado al Estado de Guatemala? Regresamos con ustedes después de estos meses.